tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Si todavía no me conocen, soy Adela. Bueno, en este video lo que vamos a estudiar son los ángulos entre paralelas. Si nunca los viste, ahora vas a aprender todo lo que hay que saber de este tema. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, como en el caso de la recta A con la recta B, se llaman rectas paralelas a las rectas que nunca se cortan, es decir, las que corren en la misma dirección. Y son cortadas por una transversal, se forman alrededor de los puntos de intersección 8 ángulos que tienen características particulares. Nosotros vamos a ver en este video todos los tipos de ángulos que se forman alrededor de esos puntos de intersección. Y para eso te voy a dejar la tarjeta con todo el video de ángulos donde podés recordar qué son los ángulos complementarios, suplementarios, opuestos por el vértice, adyacentes, etcétera, etcétera, consecutivos, bueno, todos los tipos de ángulos, porque toda esa teoría la vas a necesitar para poder entender esto que te voy a explicar ahora. Habitualmente los ángulos no se nombran con números, se nombran con letras o con letras griegas, pero en esta oportunidad yo le puse números para facilitar la comprensión. Bueno, nosotros vemos que alrededor de cada punto de intersección se forman 8 ángulos distintos, 8 ángulos, sí, bien dicho, distintos o no, dependiendo la posición que ocupen. ¿Qué relación hay entre esos ángulos? Vamos a aprender eso ahora. Primero que todo tenemos los ángulos correspondientes. Antes de ver los ángulos correspondientes, lo que vamos a ver es que son el plano y los semiplanos. Estos ángulos se han formado dentro de un plano que contiene a las dos rectas paralelas, a la recta transversal que la corta y también a los ángulos que se forman a raíz de esa intersección. Pero la recta transversal divide el plano en dos semiplanos. Tenemos el semiplano derecho y el semiplano izquierdo. Bueno, entonces cuando hablemos de semiplano, nos vamos a estar refiriendo a cada uno de las partes en que la recta transversal corta el plano donde se encuentran las rectas paralelas y la transversal que la corta. Entonces acá tenemos el semiplano a la derecha de la recta M y el semiplano a la izquierda de la recta M. Ahora sí vamos a ver los ángulos correspondientes. Se llaman ángulos correspondientes a los ángulos que están en el mismo semiplano, es decir, o están los dos de este lado o están los dos en este otro semiplano. Además, tienen la misma posición respecto a las rectas paralelas. Es decir, serían 1 y 5 serían ángulos correspondientes. Por ejemplo, si yo los grafico acá, diría que este ángulo es correspondiente con este. ¿Por qué? Porque los dos están en el mismo semiplano y además de eso los dos se encuentran por encima de las rectas paralelas. También podría decir que este ángulo y este ángulo son correspondientes, porque los dos están en el mismo semiplano y además de eso los dos se encuentran por debajo de las rectas paralelas. También podríamos decir que este ángulo y este ángulo son correspondientes porque los dos están en el mismo semiplano y están por encima de las rectas paralelas, o sea, hacia afuera de las paralelas, y este ángulo y este ángulo también serían correspondientes porque ambos están en el mismo semiplano y a su vez posicionados de la misma manera con respecto a las rectas paralelas. Bien, ¿qué característica especial tienen los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes entre paralelas son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que miden lo mismo. Es decir, si este mide 30 grados, este va a medir también 30 grados. Bueno, ya sabemos lo que son los ángulos correspondientes. Entonces yo lo que te puse acá, que lo puse acá y también acá, que son ángulos correspondientes. El ángulo 1 con el 5, el 4 con el 8, el 2 con el 6 y el 3 con el 7.
Recordá que puse los números nada más que a manera de poder entender las posiciones de los ángulos. Los ángulos no se nombran con números. Esto es nada más que para poder explicarlo bien. Nada más. Vamos ahora a ver los ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos se encuentran en el mismo semiplano, es decir, o a la derecha de la recta transversal o a la izquierda de la recta transversal, y ambos por dentro de las paralelas. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema de dos rectas paralelas cortados por una transversal y queremos marcar los ángulos conjugados internos, lo que marcaríamos sería este ángulo, que es el conjugado interno de este ángulo, o bien este ángulo, que es el conjugado interno de este ángulo. Es decir, este con este o este con este. ¿Qué características tienen los conjugados internos? Los conjugados internos son suplementarios. En este ejemplo que nosotros tenemos acá, en este esquema, son conjugados internos, el 4 con el 5 y el 3 con el 6. Si nosotros sumáramos las amplitudes del ángulo 4 con el ángulo 5 o las amplitudes del ángulo 3 con el ángulo 6, siempre obtendríamos 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Bueno, vamos a continuar con los conjugados externos. Los ángulos conjugados externos, si nosotros borramos acá y los queremos marcar para una mejor comprensión, serían los que se encuentran en el mismo semiplano, pero por fuera de las paralelas, es decir, del lado externo. Entonces serían conjugados externos. Este ángulo que tengo acá, se me borra un poquito la paralela, la transversal, este con este, y también sería conjugado externo este con este, ¿sí? ¿Qué característica tienen los conjugados externos? Los conjugados externos entre paralelas también son suplementarios. Es decir, que si sumamos las amplitudes de este par de conjugados o la de este par de conjugados, vamos a obtener 180 grados siempre. Bien, entonces en nuestro esquema son conjugados externos, 7 con 2 y 8 con 1, o 1 con 8 y 2 con 7. Todo esto yo te lo fui escribiendo acá para que después, cuando lo tengas que estudiar, puedas ver cuáles son los números que forman ese tipo de ángulos. Vamos ahora a los alternos internos. La palabra alterno me está diciendo que hay uno en un semiplano y otro en el otro semiplano. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a volver a escribir las dos rectas paralelas. Vamos a hacerlo así, a mano alzada, y vamos a poner esto. Entonces, si yo quiero marcar los ángulos alternos, sí, estoy bien, estoy en los alternos, sí. Alternos internos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Alternos, distintos semiplanos, es decir, que uno va a estar a la derecha y el otro va a estar a la izquierda. Si son internos, los dos van a estar dentro de las paralelas. Es decir, que este ángulo sería el alterno interno de este. Y a su vez, este ángulo, que lo vamos a marcar más oscuro, sería el alterno interno de este que tengo acá. ¿Qué característica tienen los ángulos alternos internos? Son congruentes. Fíjate que la amplitud de este ángulo es igual a la de este y que la amplitud de este también coincide la que tiene este ángulo. Entonces, en nuestro esquema modelo serían alternos internos, el ángulo 4 con alternos internos, el ángulo 4 con el 6 y el ángulo 5 con el ángulo 3. Bien, y nos quedan por último los ángulos alternos externos. Los alternos externos son, al igual que los alternos internos, uno está en un semiplano y otro en el otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de estar adentro de las paralelas, como su nombre lo indica, están hacia afuera de las paralelas. Entonces, si nosotros hacemos un esquema
Para representarlos, trazamos las dos paralelas, la transversal que la corta, tendríamos un ángulo en un semiplano y el otro en el otro semiplano, y ambos ángulos por fuera de las paralelas. Estos son los alternos externos entre paralelas y también son congruentes. También serían alternos externos este ángulo que está de este lado con este ángulo que está de este lado. Bueno, esos son los ángulos especiales que se estudian como ángulos entre paralelas. Ahora también tenemos otro tipo de ángulos que ya los conocemos de antes, pero que también los podemos encontrar acá. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 3 son opuestos por el vértice. Es decir, que lo único que tienen en común es este vértice, y como todo ángulo opuesto por el vértice, son congruentes. Es decir, que la amplitud del ángulo 1 va a ser la misma que la del ángulo 3, y a su vez la del ángulo 5 va a ser la misma que la del ángulo 7. La del ángulo 2 va a medir lo mismo que el ángulo 4, y el ángulo 6 va a medir lo mismo que el ángulo 8. Pero fíjate un detalle. El ángulo 1 es el correspondiente del ángulo 5, y a su vez el ángulo 5 es el opuesto por el vértice del ángulo 7. Quiere decir que este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo. 1, 5 y 7. Pero 3 y 7 son correspondientes. Por lo tanto, 3 y 7 miden lo mismo, y miden lo mismo que 5 y que 1. Y además, 1 y 3 son opuestos por el vértice, y eso también es una demostración más de que esos ángulos miden lo mismo. Es decir, que en ángulos entre paralelas nosotros vamos a encontrar dos medidas de ángulo. Los ángulos agudos van a tener una amplitud, los ángulos obtusos van a tener otra amplitud. Siempre vamos a encontrar un obtuso y un agudo, un agudo y un obtuso. Y a su vez, cada agudo con cada obtuso consecutivo van a ser adyacentes. Es decir, que van a sumar 180 grados. Bueno, espero que te haya quedado claro el tema. Parece un trabalenguas con un montón de nombres, pero es bastante sencillo. Acordate, estudia bien las características de cada uno de los ángulos. Además, repasa sistema sexagesimal, que te lo voy a dejar acá en la tarjeta, porque siempre los ángulos vienen con medidas de grados, minutos y segundos. Entonces es muy importante que repases las operaciones con sistema sexagesimal y que recuerdes todo esto que tenés acá. Si vos sabés perfecta la teoría, todos los ejercicios te van a salir a la perfección. En el próximo video vamos a hacer ejercicios modelos de este tema, desde los más sencillos hasta los más complicados. Así que quédate en este canal, suscríbete, hacele clic a la campanita, porque en los próximos días voy a estar subiendo el video que es continuación de este, donde vas a poder encontrar no solamente la explicación de los ejercicios, sino también ejercicios para que practiques y puedas aprender el tema a la perfección. Bueno, hemos llegado al final de este video. Te saludo, nos vemos en el próximo. Chao, nos vemos. Chao.